bendiga, hermanos. Primero que nada, estamos mi esposa y yo muy contentos, mi hijo también, porque hoy estamos celebrando nuestro aniversario de bodas. Mi esposa es la que lleva la cuenta. Gloria a Jesús. 29 años. Amén. Gloria a Jesús. Eso es uno. Dos, hermanos, quiero pedirles que tengan paciencia con los videos que ponemos de música. Tratamos de ponerlos con las letras. Pero si no, usted entre a la alabanza, a la adoración y ponga usted la letra, porque Dios quiere escuchar lo que usted tiene en su corazón y lo que tiene en su espíritu. Pero quería disculparme porque lamentablemente a veces no tenemos control de lo que está escrito, porque estos videos salen de YouTube y a veces tenemos no errores ortográficos, sino horrores. Pero no se preocupe por eso, no podemos hacer nada al respecto. Siga simplemente alabando al Señor y enfóquese en eso, para eso venimos. No se enfoque en nosotros, no se enfoque en lo que decimos, si decimos algo incorrecto, para eso no hemos venido. Y dele gracias a Dios que su pastor no es tartamudo, porque si no estaría predicándole como Moisés. Pero enfóquese en lo que es importante, ponga su mirada en quien realmente es importante, que es el autor y consumador de la fe, se llama Jesucristo. ¿Okay? No quería pasar este tiempo sin decirle eso, porque no tenemos control de algunas cosas, pero ese no es el tema de hoy. Bueno, hoy he puesto algo a la venta. Voy a pedir que vayas conmigo, Mateo 18:6. Y es que Dios ha venido haciendo cambios. He aprendido algo esta semana después de, creo que más de 30 años de haber conocido al Señor. Y este mensaje va dirigido a la familia, va dirigido a las cabezas de los hogares, papá, mamá, va dirigido a los hermanos en las iglesias. Y descubrí que es imposible que Dios nos diera una esposa o un esposo compatible. ¿Te imaginas lo aburrido que hubiese sido en los últimos 29 años de vida matrimonial de mi esposa y el mío, cuando mi esposa ya leía mi pensamiento y ya sabía lo que yo quería y yo recién iba a abrir mi boca y recién quiero un ceviche, ya te lo preparé? Porque éramos tan compatibles que pues éramos la familia feliz, la familia Telerín, la familia de los Simpsons, no sé cuál familia. Pero descubrí en la Escritura que eso no es cierto y que hay una razón por la que Dios te ha dado una pareja no compatible contigo. Y la razón está en la Escritura, en una parte donde dice que Dios va a usar a las personas, incluyendo a tu esposo y a tu esposa, para que hierro con hierro se pulan. Por eso tu esposa no va a ser tu esposa allá en el cielo, ni tu esposo va a ser tu esposo allá en el cielo. Vas a recordar y vas a decir, esa fue la que me pulió, por eso estoy aquí. Ese fue el que ocasionó que yo entre aquí. Y empecé a entender algo que muchas familias no comprenden y andan buscando al príncipe azul y a la princesa, no sé de qué color. Y lo que sucede a veces es que lo que termina azul son los ojos, de tanto golpe, de tanto problema, de tantas noches sin dormir. Tenemos que admitir, tanto mi esposa como yo, de que 29 años han sido tiempos de maduración. Y teniendo ministerio, pues teníamos que madurar, tenía que suceder el hierro con hierro. Para aquellos que están buscando todavía su princesita de color, no sé, pink,
rosada o su príncipe azul. Tengo malísimas noticias de parte de Dios para ti, pero son buenísimas noticias al final, porque la pareja que tienes al lado es incompatible contigo, porque es necesario que sea incompatible para que aprendas a amar como Dios. Y el amor de Dios es el amor ágape, que es el amor incondicional. Si siempre amas con condiciones, pues nunca vas a poder aprender a amar como ama Dios. Y Dios quiere que aprendamos a amar incondicionalmente, porque si no amamos incondicionalmente, como hizo Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Si Él no hubiese amado incondicionalmente, tú y yo no seríamos salvos, porque Él no esperaba nada de ti. Él vino y te encontró tal como estabas, pero no te ha dejado como estabas. Porque el amor incondicional, aún en la pareja, tiene una sola función. Para los hombres, le dice a los hombres, ama a tu mujer y ámala y trátala como el vaso más frágil, pero también le dice que tiene que santificarla. La función es del Espíritu Santo a través del varón. Tiene que presentarle a su mujer a Dios. Al final de los días, no tienes que ser como Adán, que va a decir, la mujer que me diste me ocasionó problemas, sino que la vas a entregar a Dios como sacerdote, la vas a entregar a Dios purificada, porque para eso eres sacerdocio, la vas a entregar a Dios porque en lugar de enojarte, en lugar de gritar, en lugar de maltratar, te sentaste a razonar y tuviste la paciencia para poder hacerlo. ¿Okay? Y esa es la razón por la que hoy estoy vendiendo, que es el tema de hoy, mi piedra de molino. Está en venta. Para los que no entienden, vamos a ir ahí. Aunque algunos ya tienen su propia piedra de molino, les sugiero que se sometan a Dios y la pongan en venta. Porque de otra manera nos vamos a perder. El matrimonio no se arregla cambiándose de camisa. El matrimonio se arregla enfrentando al espejito, porque dice el espejito. Si el espejito dice ama a tu mujer y trátala como el vaso más frágil, y no lo estoy haciendo, y digo espejito, no soy yo el más bello. Es más, qué curioso, vamos a traer hechicería a nuestro hogar, porque eso es rebelión, y rebelión es hechicería. Si tu espejito te está diciendo no eres la mujer más sometida de la tierra, y yo no respeto a mi marido, que ese es el mandato para las mujeres de Dios, que respeten a sus maridos, que respeten su posición, y tu espejito te va a decir, wow, aprende, vas a tener que aprender a callar y a doblar rodillas, vas a tener que aprender a no ser parte del espíritu de contienda y pelear, y vamos a verlo por qué. Quizá algunas damas tengan que también poner su piedra de molino. Qué curioso, dice molino de asno. Yo dije, en otra parte de la Biblia dice que no seamos como los asnos. Yo dije, Señor, nos estará mandando una directa, bien directa, porque el molino, primero que lo que hace es moler, y tiene alrededor de más o menos 1,5 toneladas de peso, y es movida por asnos. Y cuando el molino es movido por el asno y tiene 1,5 toneladas, cuando metes grano, cuando metes semilla, lo que sucede es que sucede una cantaleta que está día y noche haciendo esto. Destruye el grano, lo hace polvo. Y hoy vamos a ver por qué te estoy hablando de esto. Vamos a Mateo 18:6. Y en Mateo 18:6, Dios nos habla y nos dice que
en nuestra vida cristiana nos vamos a encontrar con pequeñitos, que nos vamos a encontrar con gente en nuestra vida cristiana. Yo soy cristiano, acepté a Jesús, me pongo a predicar el Evangelio porque muchos creen que eso es lo primero que tengo que hacer, y yo estoy llegando a la conclusión que no, lo primero que hay que hacer es mirarse en el espejito, porque cuando predicamos sin habernos visto en el espejito, la gente lo que está viendo es el pecado en nosotros, nuestro pelo parado, no está escuchando lo que decimos. Y dice aquí Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Aquí te voy a hablar de 4 veces que la Escritura menciona, creo que hay una más, pero te voy a hablar solamente de esas 4. Y aquí los apóstoles están discutiendo de quién va a ser, bueno, el Señor le dice quién es el mayor realmente. Y ellos, el Señor les viene a decir que tienen que hacerse como un niño. Características de niño, pelean y a los 30 segundos otra vez están bien, perdonan rápido. Niños en situaciones normales, porque hay niños en hogares que están llenos de rencor, por el rencor que han visto en sus padres, y ese es otro tema. Pero en hogares cristianos donde se enseña la palabra, el niño y ve a los padres que se perdonan, el niño aprende a perdonar. ¿Okay? Marcos 9:42, que es otro lugar, dice lo mismo. Y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le ate una piedra de molino al cuello y que fuera echado a la mar. Imagínate que te atan 1,5 toneladas, y esa es una... Hay molinos tirados por caballos que tienen mucho más peso al fondo de la mar. Hace un tiempo hablamos de qué tan sensible es Dios a nuestro pecado. Por eso minimizamos la idolatría y minimizamos muchos pecados. El maltrato es minimizado, la obediencia es minimizada, pensamos que no es importante. El ser rebeldes en nuestros hogares, hijos, esposos, esposas, esposos a Dios, esposas a sus esposos, lo minimizamos, pensamos que no es un problema. Aquí tampoco es un problema para muchos pisarle el callo a los hermanos nuevos. Pero yo me quería enfocar no tanto en eso, me quería enfocar: ¿pequeñitos serán nuestros hijos? Porque hablamos del amor al prójimo y a veces pensamos, pero mi esposa no es prójimo. Correcto. Mi esposo no es prójimo. Mis hijos no son prójimos. ¿Estará refiriéndose Dios también a nuestros hijos que tratan de aprender de Dios, de nosotros? Y a veces hasta leen la Biblia y encuentran en ese espejo una cosa y en nosotros ven otra. ¿Será que al final de nuestros días, en lugar de entrar al reino de los cielos y ya estamos haciendo maletas, algunos, lo que va a suceder es que se nos va a poner una piedra de molino al cuello y vamos a ser tirados al fondo de la mar? ¿Será prójimo, será pequeñito tu mamá, tu papá que están creciendo en el Señor y tu maltrato y tu abuso y tu falta de respeto? Yo creo que sí. Lucas 17 habla de ocasión de caer y dice exactamente lo mismo. No lo vamos a leer porque tú lo tienes, es exactamente lo mismo. Y hay algo que me llamó la atención, que Dios vuelve a usar el mismo verso, pero en Apocalipsis 18:21, que es donde me gustaría que fuéramos, Dios vuelve a hablar de esa piedra de molino, pero se está refiriendo a una religión, a una ciudad, a alguien que ha predicado un evangelio
que no es el de Dios, y por consiguiente ha hecho caer a muchos pequeñitos que estaban queriendo buscar a Dios. Dentro de las iglesias que están predicando herejías, y la gente que llega con hambre de Dios, para Dios son pequeñitos, y al predicar herejías han dañado, han mentido a estos pequeñitos, y por consiguiente a muchos los han hecho perderse. ¿Okay? Y Dios, por eso uno tiene que cuidarse de no hablar herejías. Incluso en las iglesias cristianas hemos tenido pastores que vienen y nos hablan de Jesús, y en el aeropuerto me empezaron a hablar de marcianos. Entonces yo dije, Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que estamos viviendo tiempos de apostasía. La gente dice, pero yo recibí a Jesús, soy el templo del Espíritu Santo. Sí, Señor, y aún tienes la unción del Santo. Y entonces ese es el problema precisamente, que la unción del Santo te va a usar y rompe yugos, y puedes orar por los enfermos, y puedes echar fuera demonios. Pero si de pronto pastores con los que yo había crecido me empezaron a hablar del libro de Enoc. Y yo le dije, pero si Dios sanó a mi esposa sin el libro de Enoc, y mi hijo vino sin el libro de Enoc, y yo fui salvo sin el libro de Enoc, y ahora que tenemos iglesia hemos visto un montón de gente sanada y tocada simplemente por el nombre de Jesús sin el libro de Enoc. Tengan cuidado con eso. Y ahí empiezan a adaptar el tema de los gigantes, y si habían gigantes, y empezamos a hablar cosas que realmente no tienen importancia. A mí lo que me interesa es saber que Dios es gigante, es el Dios Todopoderoso. Me interesa saber que Jesús va a venir. Eso es importante. Porque hay espíritus inmundos que se llevan la mente de la gente a cosas que no son importantes. El Evangelio es muy simple. Dios envió a su único Hijo para salvarte a ti. Y Él murió en la cruz y se hizo maldición y derramó su sangre para que tú seas lavado de tu pecado y entres al reino de los cielos. Cuando lo aceptas, te arrepientes y lo sigues. Eso es todo. Que si los marcianos, que si el libro de Enoc, y muchas cosas que se están metiendo, si María Magdalena era esposa de Jesús. Mi Biblia no dice eso. Entonces, quiero que entiendas esto. En 18:21, vamos a leer parte de eso, me pareció importante, aunque se salía un poco del tema, dije, Señor, es importante que la gente sepa esto. Y después vamos a ver una lista de cómo hacer caer a nuestros pequeñitos, nuestros hijos, nuestros hermanos nuevos. Vamos a hacer una lista de cómo hacerlos caer. Vamos a aprender cómo hacer caer a nuestros hermanos para que entonces el pastor te venda su piedra de molino de asno y tú termines hundido, aprendas a bucear y te quedas eternamente ahí. Cuando Dios no quiere eso. Mira, 18:21, capítulo 18:21, verso 21, perdón. Es importante que la gente entienda esto. Dice la caída de Babilonia. Conforme vas leyendo todo ese capítulo, y vamos a pararnos en el 13, en el 16 y en el 24, y en el 21 curiosamente habla de la piedra de molino. Vamos a leerlo todo. Dice, después de esto, la caída de Babilonia. Babilonia, bueno, será la Babilonia que cayó, será la Babilonia. Vamos a ver de qué está hablando. Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo, tenía mucho poder. Esto está en el Apocalipsis, recuerde. Todavía no ha sucedido. Y la tierra se iluminó con su resplandor. Gritó a gran voz, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios, y conmigo demonios, y en guarida de todo espíritu maligno. O sea, esta Babilonia es morada de demonios y es guarida de espíritus malos. En nido de toda ave impura y detestable, tipo de demonios también. 3, porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio.
Esta Babilonia, ya sea una religión, ya sea una ciudad, ya sea un pueblo, ha envenenado, por decirlo así, ha embriagado, ha llevado a gente al adulterio espiritual. Por eso me vas a escuchar siempre decir cuando corrijo a la gente, aquellos que vienen el sábado, se van a la sinagoga, ¿no? A la discoteca, y después se van el domingo a adorar a Dios. Eso se llama adulterio espiritual, y me vas a escuchar siempre decir que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. O estás con Dios o estás con el mundo. Ya hemos explicado lo que la música hace, cómo mueve espíritus inmundos, cómo hace caer a la gente en adulterio, en fornicación, cómo las parejas van a las discotecas y entran con una pareja y salen con la pareja del vecino, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Será ese espíritu el Espíritu Santo? Tú contéstate. Dice, porque todas las naciones, 3, han bebido el excitante vino de su adulterio. Qué curioso, el adulterio de esta iglesia es excitante. Hay pasión en esa gente. Hay mucha religión. Hay mucha devoción. Pero no es el corazón 100% que le agrada a Dios. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella. Y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costas de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Mucho dinero, mucha plata. Luego oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío. Dios le habla a su iglesia y le dice, salgan de ahí. Salgan. Si es una religión, salgan de ahí. Si está en una ciudad, salgan de ahí. Si es un pueblo, salgan de ahí. Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados y los alcance ninguna de sus plagas. Qué curioso, hay 2 Biblias. Una vas a encontrar que tiene ciertos, lo que quiero decir es que hay una Biblia que tiene más que otra. Alguien añadió o alguien quitó. Y a esta gente le van a caer plagas. Luego, 4 oí una voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados y los alcance ninguna de sus plagas. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se han acordado Dios. 6, páguenle con la misma moneda, denle el doble de lo que ha cometido, y en la misma copa en que ella preparó bebida. ¿Sabes de qué copa está hablando? Yo sí, mezclele una doble porción. 7, en la medida en que ella se entregó a vanagloria, y al arrogante lujo, denle tormento y aflicción, porque su corazón se jacta, estoy sentada como reina, no soy viuda, ni sufriré jamás. 8. Por eso, en un solo día, le sobrevendrán sus plagas, pestilencia, aflicción y hambre, será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. 9. Cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella y compartieron su lujo, vean el humo de fuego que la consume, llorarán y se lamentarán por ella, aterrorizados al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia y gritarán, ay, ay de ti, la gran ciudad, ya sabemos que está en una ciudad, Babilonia, ciudad poderosa, ya sabemos que tiene poder, porque en una sola hora ha llegado tu juicio. 11. Los comerciantes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, porque ya no había quien les compre sus mercaderías. Tiene mucho dinero. Hasta banco tiene. Artículos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, lino fino, púrpura, telas de seda
y escarlata, toda clase de maderas de cedro, los más variados objetos hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, cargamentos de canela, especias aromáticas, de incienso, mirra y perfumes, de vino y aceite, de harina refinada y trigo, de ganado vacuno, de corderos, de caballos y carruajes, y hasta de seres humanos vendidos como esclavos. Y dirán, se ha apartado de ti el fruto que con toda el alma codiciabas. Has perdido todas tus cosas suntuosas y espléndidas y nunca las recuperarás. Los comerciantes que vendían esta mercadería, si se habían enriquecido a costa de ella, se mantendrán a distancia, aterrorizados al ver semejante castigo, llorarán y harán lamentación. Cuando leímos el 13, en otra versión dice almas. Cuando habla de seres humanos, almas. Porque esclavitud es llevar gente a la cautividad. Vamos a saltar al 16. Ay de la gran ciudad vestida de lino fino, de púrpura y escarlata. Empieza a analizar de dónde vienen esos colores y en qué iglesia los ves y y en qué ciudad, y vas a entender de qué está hablando. Son las vestiduras de esos colores. Y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, porque en una sola hora ha quedado destruida toda tu riqueza. ¿Okay? El 21, vamos a saltar al 21 para que veas punto de lo que estamos tocando. Dice, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Tú saca tus conclusiones de lo que está hablando. Pero como hoy es nuestro aniversario, quería acabar con esto. No vamos a ir a celebrar con mi esposa hoy va a salir temprano, porque después quería hablarte de las veces que Dios habla en Escritura de esta piedra de molino, de asno, y dice que cualquiera que haga caer a estos pequeñitos, sería mejor que se pusiera esa piedra de molino al cuello y se tirara al fondo de la mar. Ahora, ¿cómo se puede hacer caer a un pequeñito? ¿Cuántos quieren saber? Para no hacerlo, obviamente. Es algo que quiero aprender, cómo hacer caer a un pequeñito en la iglesia. ¿Por qué estoy trayendo esta prédica? Porque están entrando pequeñitos en nuestra iglesia. Con el pasar de los años, ya tenemos varios años predicando, he visto gente específica que se juntaba, se pegaba a los nuevos de la iglesia, y de pronto cuando yo pasaba estaban hablando de sus problemas. Mira, imagínate que viene una persona, el pastor empieza a predicar que Jesucristo sana, que Jesucristo puede lavar tu pecado, que ya lo hizo en la cruz, que Él te salva, que es el mayor milagro, y tú vienes y le dices, ay, hace 20 años que mi marido se fue, y ay, todavía no, Jesús no ha hecho nada. ¿Conoces gente así? Sí. Otra gente vi, y yo lo vi, que se venían específicamente porque nos sentábamos a comer juntos y empezaban a pelear esposo y esposa. Minutos atrás estaban con sus manos levantadas temblando porque el Espíritu Santo los estaba tocando, bien santo, bien holy. Pero ahora frente a un pequeñito estaban peleando y discutiendo y diciendo estupideces. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Qué vamos a hacer ahora en adelante? La gente venga, si usted tiene ese problema, corra de usted mismo. Porque mi piedra de molino, porque yo también estuve ahí, va a estar todavía a la venta, por si la necesita. ¿Cómo se puede hacer caer un pequeñito en la iglesia? Ignorando a los nuevos convertidos. Usted forma sus grupetes, es que esta me cae bien, este no me cae bien. Y usted forma sus grupetes y solo se junta. Me dijeron que una vez un hermano entró a una iglesia que solamente era de una nación de Latinoamérica
Y le dijeron, Señor, ¿de dónde es usted? Yo soy de El Salvador. Le dijeron, no, aquí no puede estar porque solamente estamos de esta nación de Latinoamérica. Usted ya no es de la nación. Si usted realmente aceptó a Jesús y lo sirve y es siervo de Dios, la Escritura dice que usted es de Cristo. Y su nacionalidad está donde. So, ignórelos. Venga, no es que como es del país, tuvimos guerra, no me hace. Incluso ese tema se tocaba en la iglesia y escuché gente que empezaba a hablar, sí, la guerra. Ni siquiera estuve en la guerra porque es imposible, yo no había nacido. Para que tú veas como el diablo no solamente usaba la boca de Pedro, sino puede usar la nuestra. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, zip it, exacto. Después, cuando vengan, si quieres aprender cómo hacer a caer a estos pequeñitos, empieza a preocuparte de cómo están vestidos. Y empieza a hablar de ellos. Practica el pecado de la chismosería. Otra manera de hacerlo es compitiendo espiritualmente. Que te vean a ti bien tocado. Y al ratito, el pastor no sé qué, el pastor no sé cuánto. No los ames. No les tengas paciencia. Habla mal de los hermanos, de los líderes, delante de ellos. No los ayudes, no les enseñes la palabra. O enséñales herejías. Dile, el pastor no sabe, pero yo tengo una revelación. El marciano mayor es Jesús. Y por eso va a venir en una nave. No dice nave, dice nube. Pelea en la iglesia frente a ellos, con tu esposo, con tu hermano. Algunos pelean consigo mismo. Dale un testimonio desagradable. Cuando la Biblia dice tu testimonio sea agradable ante los ojos, ¿por qué ante los ojos? O sea, pórtate bien delante. No es hipocresía. Es que tú y yo estamos en un proceso y hasta que todos lleguen de gloria en gloria, son escalones. Yo no he llegado ahí. Entonces tengo que... A veces escribo, le estaba contando a Fede, en inglés, be nice, para acordar. Porque yo he sido muy áspero. Y a veces se me escapa, entonces escribo aquí, be nice. Ya me vi al espejo. Pelea con los hermanos. Desanímalos. Fomenta división. Llévatelos a tu casa a orar por ellos. He estado en iglesias donde el pastor se descuidaba. Ahí sí se muere el Espíritu Santo. Pastor está en la calle. Eso es diabólico, es un espíritu, se llama Jezabel. Por eso vamos todos a ayunar, vamos todos a alabar al Señor, vamos todos a juntarnos y establecido está los días donde se enseña las cosas. ¿Okay? No respetes a tus líderes. Sé rebelde frente a ellos. Eso es en la iglesia. En tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Sé áspero. No trates a tu mujer como el vaso más frágil. No respetes a tu marido. No ames a tu esposa. Júzgala. No perdones. ¿Quieres enseñarle a tus hijos que se pierdan? Cuando tengas problemas con tu esposo o con tu esposa, no perdones. Mantente resentido. Algunos están resentidos por años. Algunos están resentidos desde su niñez y no saben ni siquiera con quién. ¿Sabes cómo me doy cuenta yo que alguien está resentido? Porque cambia. Controla. No sigue indicaciones.
Ahora sí. Hay que rogarle para que haga las cosas. Imagínate un ejército así. Resentimiento es un tema muy marcado hoy en la iglesia, pero como no somos responsables ni somos veraces con nuestro sentir, el pueblo latino es aquel que dice, ¿estás enojado? ¿Quién te ha dicho a ti que estoy enojado? ¿Estás triste? Diga, sí, tengo problemas de enojo, tengo mal carácter, estoy entristecido por esta razón. No es pecado estar enojado. Pero no mantenga un resentimiento constante y sea un rebelde sin causa. En lugar de poner las alabanzas, vamos a tener que ponerle yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. El mundo te puede haber hecho rebelde, pero Jesucristo te hizo libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sí, el mundo nos hace rebeldes. En tu casa muestra odio y división, enseña odio. Trátalos mal, trata mal a tus hijos, maldícelos, trata mal a tu esposa. Dile a tus hijos que tu esposo no sirve para nada. He visto y he escuchado en reuniones de mujeres, ¡ay! El idiota ese, hablando de su esposo. Lo tengo aquí. Tus hijos escuchan eso. Van a buscar una mujer que también lo tenga aquí. Y a ver si te va a gustar. Porque todo se regresa. En las cosas de Dios yo me he dado cuenta que Dios te pone en situaciones, en las mismas situaciones que tú ocasionas con tu pecado, Él te pone en situaciones con tus hijos, te pone en situaciones para decir, ¿viste? Te hace prácticamente, acá dicen, en inglés creo que es probar, la taste, como que te hace probar tu propia medicina el Señor para que te des cuenta. Si eres rebelde, tus hijos son rebeldes. Grita y pelea delante de ellos. Un psicólogo, escuché en la psicología, dice que cuando nosotros peleamos frente a nuestros hijos, eso cambia su personalidad, pero no para bien. Cambia todo lo que Dios tenía planeado para ellos cuando nosotros peleamos, porque ellos no pueden entender. Le damos gracias a Dios porque su misericordia son nueva cada mañana y Dios ha tenido misericordia de muchas cosas y el enemigo no le ha dado ventaja, pero muchas familias ya las ganó. Habla malas palabras y maldice. Predícales a tus hijos, pero con mal testimonio. Pero así. Sí, que tú sabes que Jesucristo murió en la cruz y te miran. ¿Ya no puedo ir? Sí, pero tienes que entender que el Espíritu Santo te tiene que tocar a ti. El mismo shaky que me hace a mí te lo quiere hacer a ti. Ok. Y a veces los hijos también empiezan a hacer el shaky como diciendo, ya me puedo ir. No es así. Si usted quiere que sus hijos sean grandes siervos y siervas de Dios, venda su piedra de molino de asna. Predícales con tu mal testimonio y luego fuérzalos a las cosas de Dios para que odien más a Dios. Luego diles que el Espíritu Santo te toca y los va a tocar a ellos también. Si tú fueses esos niños, dirías, sí, yo quiero que me toque ese Espíritu Santo. Recuerdo clarísimo cuando mi padre una vez me dijo, si eso es ser cristiano, no quiero serlo. Se refería a alguien de mi familia. Si eso es ser cristiano, yo no lo quiero ser. Y en ese momento mi padre era un pequeñito. Porque mi padre no había conocido a Jesús, estaba muriendo en su lecho de muerte con cáncer y así me dijo, si eso es ser cristiano, yo no quiero serlo. Por eso el castigo, porque esto es un castigo, es profundo. Cuando nosotros no damos buen testimonio, cuando nosotros no nos negamos a nosotros mismos y continuamos y seguimos y llovemos sobre mojado. Domingo vine
enojado, el próximo domingo sigo enojado, el siguiente domingo sigo enojado, pasan 3 años, sigo enojado, sigo resentido. Hacemos puchero, ¿no? Entonces los niños cuando están, no les has dado lo que quieren y hacen... El Señor está a las puertas, iglesia. Ya no tenemos tiempo para eso. Somos un ejército. Porque todos dicen que piensan que predicarle a una persona es lo importante. Eso hacen los testigos de Jehová. Fueron enviados por el Cristo del Anticristo. Lo hacen a propósito. Te van a tocar a la puerta a las 7 de la mañana para que los odies a muerte. Pero la realidad es que lo que quieren hacer es que odies a Jesús. Porque la gente que no conoce la Escritura asume que cualquier cosa que se mueve con una Biblia en la mano es Jesús. Y después entras a su iglesia y tu niño se va a estar muriendo y le van a decir, no, no le puedes poner sangre, que se muera. Y esa es la idea que tienen de Jesús. Y luego separan a las familias y dicen, no, esta no es digna, entonces lo vamos a casar con este otro, para que la gente empiece a odiar a Jesús. Tenemos que entender que Satanás no es cualquier mentirosillo. Satanás es padre de mentira. Tiene maestría en la mentira. Y a veces no te das cuenta. Y por eso caminas con ese corazón. ¿Cuántos están entendiendo? Háblale mal de tu esposo a tus hijos. A lo mejor tu esposo es un pequeñito que no conoce al Señor. Háblale mal de tu esposa, que a lo mejor tu esposa es una pequeñita porque no conoce al Señor. Crea división entre hijos. Dale más a uno que al otro. Ama más al uno que al otro. Llegué a la conclusión que muchos padres aman a unos más a unos que a otros porque no saben lo que es amor ágape. Aman al hijo dependiendo de cómo se porta. Y por eso no es amor incondicional. Porque realmente Dios ama a todos por igual, pero cuida más al que está más dolido. Y Él usa al desechado del mundo. Cuando tú te desesperas y dices, ay, ahora se va a perder mi hija, se va a perder mi hijo, porque mira cómo es. Hermano, hay que tener fe para creer que Dios va a levantar a un jovencito o una jovencita. Y es todo lo que deberías pensar. Porque ¿cuál es el problema con el tema de la fe? Que la Biblia dice, cree solamente. Tú dices, yo creo, pero ya perdiste. Y esa es la razón por la que nunca recibes. Porque la fe es algo que tienes que decir, así es, en el nombre de Jesús. Sal. Y tengo que creer que va a salir. Ay, pero no sale. Ay, pero no cambió. Por eso es que no recibes. Tampoco lo recibes porque no oras, porque no pides. Pastor, llama al ayuno, llama a la oración. ¿A dónde estás? En tu casa, por mi culpa, por mi gran culpa. Jesús ya llevó tu culpa a la cruz. En tu trabajo. ¿Cómo hacer para que en mi trabajo porque la mayoría va a su trabajo y le habla de Cristo a la gente? ¿Cuántos han hecho eso? No me digas. Llega tarde. Llega tarde a tu trabajo. Dile a la gente que tú eres parte de un ejército. Es decir, ejércitos siempre están a tiempo. Se mueven conforme a la voz de un general. Cantinflas no podía ser un buen soldado, porque decían derecha, decía para izquierda. Y a lo mejor hasta se resentía encima de todo eso. Eso es cuando pensamos que somos víctimas. Ya no somos víctimas. Jesús se llevó todo eso a la cruz. No se pare en la posición victimaria. Parece como soldado de Cristo. Entonces Dios va a tomar cuidado de toda su vida y de los suyos. Llegue tarde. Ignore a los jefes, haga lo mismo que hace en la iglesia. Hable mal de sus jefes. No corra una milla más. Ah, no, yo termino a las 4 y le separa a la gente ya. Pero a mí me pagan hasta las 4. La Biblia dice que usted corre una milla más. Y si puede correrla más, más todavía. Y sí, es cierto que abusan de nosotros en el trabajo. Yo he corrido 2, 3 millas más y se seguían abusando porque me querían sacar la producción.
Predica de Jesús sin buen testimonio y pone a Jesús por los pisos. Limpia el piso con Jesús. Porque eso es lo que hacen. Después la gente viene a la iglesia, invitados por ti, porque vienen a tu trabajo, te vieron en tu trabajo que eres un hombre de Dios, hablas de Dios, una mujer de Dios, un jovencito, una niña de Dios. Y de pronto ves como aquí tú adoras, y en el trabajo empiezas a trapear el piso con Jesús. La Escritura dice, por sus frutos lo conoceréis, no por lo que dice, sino por lo que hace. Fruto del Espíritu. Para eso buscamos al Espíritu Santo, porque Él es el que cambia, no es el pastor. Es a través de la palabra, que es Espíritu, el Espíritu Santo como persona viene y va a ocasionar en ti amor. Si no hay amor en nuestros hogares, varones, ojo, tenemos problemas. Gozo. Ayer Dios estaba tocando con gozo a varias personas ahí en Guasaga. Paz. Paciencia, benignidad, en pensar en lo bueno, en ayudar, ser benigno. Estoy pensando, ahí se compró el carro y a mí me gusta, ahí poco más debe ser narcotraficante, debe... Todo el tiempo maldad. Son bondadosos. Ya ve la hermana ahí cargando, nuevo, viene con 3, 4, 5 hijos. Eso no es problema mío. Hoy estamos viviendo el tiempo donde la iglesia es la iglesia más egoísta de todos los tiempos. Todo el mundo piensa en lo suyo, todo el mundo viene a buscar lo suyo, porque no han entendido un principio en Dios. Si tú sirves a Dios, si nosotros nos hubiésemos enfocado con mi esposa, si nos hubiésemos enfocado solo en nuestros problemas y yo hubiese dicho no voy a servir a Dios cuando Dios me estaba llamando y me hubiese ido con mi esposa a las campañas de sanidad porque necesitábamos sanidad, en lugar de servir a Dios, Dios no hubiese podido sanar nuestro matrimonio. Una de las claves para que Dios te empiece a sanar a ti es que tú te ocupes de las cosas de Dios para que Dios se ocupe de tu casa. Pero no todo el mundo lo quiere entender. Y pasan años y años y años. Por eso Dios te quiere encontrar trabajando. Por eso el enemigo te pone tropiezo. Otro fruto, fe. Cree solamente. Ver las cosas que no son como si fueran. Leer la palabra de Dios, porque la fe solamente viene, no es porque vas a la iglesia. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No es la fe humana que todos tenemos. A lo que si yo tengo fe, me preguntáis qué fe, no sabe. No se engañe a usted mismo. ¿Ok? Ahora quiero mostrarte algo. Ay, Dios. Mira, qué interesante. Mateo 13, 37, el 43. Y aquí habla la palabra del grano de trigo y de la cizaña. O sea, en toda iglesia vas a encontrar trigo que representa ¿qué? ¿Quién sabe? Vamos a leerlo, si no lo sabe. Y vas a encontrar cizaña, vas a encontrar las personas que están ahí para dañar, están ahí para destruir. Yo se lo digo a todos los nuevos convertidos, se lo dije a la señora la semana pasada, se lo dije a un amigo hace muchos años, vas a encontrarte con esto en mi iglesia. Y un día me llamó y me dijo, si no me hubieses enseñado eso, yo ya no estaría en la iglesia. Hermano, dígale la verdad a la gente. Cuando nos han hecho creer que ir a la iglesia es para buenos, cuando la iglesia es un hospital y la gente viene dolida y tiene problemas. Pero cuando hay unidad en una iglesia, en la búsqueda de Dios, en el ayuno, en la oración, el Espíritu Santo va a traer sanidad. Salvo aquellos que corren de la sanidad, porque tengo miedo que me vaya a manifestar. Bueno, ayer estábamos predicando, estábamos hablando y hubo una manifestación. Y qué curioso, volvió a suceder algo que nos había sucedido hace muchos años atrás con mi esposa mientras predicábamos en el primer lugar que tomamos. Una muchachita se manifestó en ella un espíritu. Entonces la tomamos y la pusimos en un cuarto
Y ahí con mi esposa empezamos a orar por ella. Ese fue cuando recién comenzamos, no sé si se acuerdan, allá en Finch. Y tomamos ese lugar en el segundo piso, que era más pequeño. Y la muchacha se manifestó. Lo que a mí me llamó la atención es que cuando abrimos la puerta, después de estar orando por esa muchachita que traía muchas cosas, pero ese es otro tema, cuando abrí la puerta, toda la gente estaban de rodillas. Y dije, tienen que ver para creer. Pero todo el mundo dice, tengo fe. Entonces empezaron a analizar, si un demonio puede manifestarse en una muchachita, entonces el infierno es real porque los demonios vienen del infierno, por consiguiente, si Satanás salió del cielo y son ángeles caídos, entonces el cielo sí existe. Ay, mamita mía, ay Dios, perdóname. Ayer pasó exactamente lo mismo. No estábamos orando, ya estábamos predicando. Predicó Paolo, le traje una palabra y de pronto ¡ping! Cuando volteo, por eso yo creo que hoy tenemos que empezar a lo que decimos, ponerle un filtro de verdad. Si realmente cuando digo tengo fe, por eso te dije la semana pasada lo que escuché de un predicador que decía que la iglesia juega al cristiano, pero Satanás no está jugando a Satanás, es Satanás. Entonces cuando tú dices, yo creo, yo conozco la palabra, yo tengo fe, será mejor que la tengas. Porque como Satanás no está jugando, ahí vas a ver. En estos días, iglesia, amigos de Zoom, hermanos de Zoom y Face, este es el tiempo en que van a haber mayores manifestaciones, porque así como está bajando y saliendo de todo del infierno y de la región celeste, también Dios está enviando de su poder a través del Espíritu Santo. Y vienen los días en que, al igual que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos y también los demonios se manifestaban, pues exactamente lo mismo le va a suceder a la iglesia en este tiempo, y por eso debemos entender que no estamos jugando, porque el Señor está a las puertas. Y tenemos que entender eso. Te hablé de la piedra de molino, pero es importante, por eso te dije, wow, la piedra de molino debe tener una relación entre, porque ¿qué lleva la piedra de molino? Lleva semilla. Y empecé a buscar qué significa la semilla. El burro, la piedra, implica peso, 1,5 toneladas, es el peso, la traba que le ponemos nosotros a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras esposas, con machismo, a nuestros esposos, con feminismo. Algunos tienen en cautiverio por años a sus esposos y a sus esposas con resentimiento. He conocido culturas enteras que cuando los confrontas callan. ¿Estás bien? Eso es control. Es un espíritu. Se llama Jezabel. Se ha manifestado muchas veces en esta iglesia. Hasta tuvimos conversaciones. Recuerdo clarísimo. Le pregunté, ¿qué quieres hacer con esta mujer? Y me contestó, así como le contestó a Jesús, para los religiosos que se asustan, ay, no se debe hablar con demonios. Jesús le dijo bien claro al gadareno, tenía una legión. Y sí, no vas a tener una conversación de tomarte un cafecito, no estamos hablando de eso. Pero le dijo, ¿cómo te llamas? Era importante, pero no solo para él, era importante para ti como cristiano, que supieras que habían 6,000 soldados dentro de un hombre. Y ese día le pregunté, ¿cómo te llamas? No te voy a decir, me dijo. Te ordeno en el nombre de Jesús que te identifique. Me dijo, me llamo Jezabel. ¿Qué has hecho en la vida de esta persona? Y me dijo bien claro, hice que dejara a su esposo y se juntara a otro hombre más joven. Ah, ¿los demonios hacen eso? Sí, Señor. Ayer estábamos hablando de eso.
justo hubo la manifestación. Y le dije, de eso les estaba hablando. Porque Dios está permitiendo ciertas situaciones. Tienes que entender que llega un momento y le dicen a Jesús, Señor, ¿por qué este hombre tiene este problema? Estaba ciego. ¿Pecaron sus padres o pecó él? Tienes que entender dos cosas. Dios está trabajando en ti y en mí. Y es necesario que recibas sanidad y liberación, pero también Dios va a permitir ciertas cosas para que la gente se dé cuenta y abra los ojos. Por eso después de la manifestación, todo el mundo, bueno, voy a traer a mi esposa, me dijo un brasileño, la próxima semana traigo a mi esposa, la próxima semana vengo con mi esposa. Dicho sea paso, el próximo sábado es el último día y gloria a Dios por lo que Dios está haciendo. Mira, que hay una presencia tan hermosa que yo en determinado momento decía, wow. Y estamos rodeados de trailers, porque todo ese lugar está rodeado de trailers. Y como que si el Señor hubiese sellado todo ese lugar con su presencia, no sé si. Y la gente no se quería ir. Y ahí estaban de rodillas, otros llorando, otros va. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que necesitamos. Hoy Dios está trayendo gente nueva y está llamando a aquellos que ya conocen al Señor, que por el COVID se habían enfriado. Porque muchas iglesias se enfrió, hermano. Se dejó enfriar. Porque la iglesia realmente está en tu habitación. Y gracias por los hermanos que no dejaron llorar, que sobrevivieron. Mateo 13:37. Aunque antes de eso quería decirte, tenía tantas cosas que decirte que van y vienen, van y vienen. Que no tengas vergüenza cuando Dios nos va a limpiar antes que nos vayamos. Dios nos va a limpiar porque el pan de la liberación es para los hijos. Si tú tienes vergüenza, esto le dijo Derek Prince a una mujer, era específicamente la esposa de un pastor que necesitaba recibir liberación. Ah, la esposa de un pastor puede necesitar liberación. Claro que sí. El pan es para los hijos. Es la esposa de un pastor, hija de Dios. Y ella dijo, no, a mí desde niña me han enseñado que las mujeres no gritan. Y si un demonio se va a manifestar en mí, voy a tener que gritar y eso me da mucha vergüenza ante la gente. ¿Qué van a decir de mí? Mira qué pensamiento. O sea, es preferible que me quede con ese pichón dentro, que me está haciendo la vida a cuadritos y me quiere llevar al infierno, porque es tan importante para mí que la gente, el no sentirme avergonzado. Y él le dijo, mira, este es el equivalente a esto. Si usted se cayera en un río caudaloso y se la está llevando cuesta abajo, y usted se la está llevando y se está ahogando, y de pronto ve un hombre, ¿gritaría para que le alcance un palo, una soga, lo que fuera? ¿O su vergüenza es más profunda? Que dicho sea de paso, vergüenza no es otra cosa que un espíritu de temor, y Jesús dijo bien claro que Él no nos ha dado un espíritu de temor. Por eso el temor trae condenación. Y ella dijo, sí, yo gritaría. Y muy fuerte, porque quizá no encuentre cuesta abajo más hombres. Y gritaría, ayúdeme, por favor. Así la iglesia está hoy. Esposas de pastores, a lo mejor pastores. Yo le he estado pidiendo liberación a Dios en muchos años. Ayer les expliqué que Pablo necesitaba liberación, le había pedido a Dios que le quitara, ¿o no? ¿Y qué le dijo Dios? Que te baste mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso es lo que Dios está buscando, que te hagas débil para levantarte, que te humilles para levantarte. Y le pregunté, porque habían ahí gente que viene de otras iglesias y los religiosos, ¡oh! Pablo tenía demonio. ¡Oh! ¿Tenía demonio Pablo? ¿Ah, sí? Claro que sí, hermano. ¿Qué era el aguijón? Bueno, mi Biblia, no sé si estoy leyendo la Biblia mormona, pero mi Biblia dice que el aguijón era un emisario de Satanás. ¿Y qué es un emisario de Satanás? Un querubín que venía y abofeteaba al apóstol Pablo. ¿Y ya era apóstol o todavía no era apóstol? Jesús viene y le dice a Pedro,
me tengo que lavar los pies. ¿Qué pensabas que estaba haciendo Jesús? Y él le dice, no, a mí no, a mí no. Bien religioso, ¿eh? A mí no. ¿Y qué le dijo Jesús? Si no te lavo los pies, no entras. Esto es un tema de salvación y perdición. Pastor, pero si no recibo liberación, ¿me puedo perder? Sí, Señor, no es que te vas a perder, te puedes perder. La salvación ya la recibiste. Obviamente, cuando te vayas y venga el Señor y te tome en las nubes, te vas a dar cuenta que pesos empiezan a salir de ti. Porque nada impuro entrará al reino de los cielos. Pero la razón por la que Dios nos quiere hacer libres ahora es porque necesitamos ser libres para poder ministrar con libertad, para que el enemigo no encuentre nada en nosotros. Recuerdo clarísimo ministrando a una uruguaya que había sido sacerdotisa de la Umbanda, se manifestó igual y me dijo, yo te conozco, tú has tenido muchas mujeres. El diablo sabe cosas, sí. Dijo, tú has tenido, sí tenías razón, yo ya me había arrepentido, le dije, mira, a mí no me vas a entrar con esa vaina, con ese cuento, sí, yo he tenido, pero ahora te callas y sales en el nombre de Jesús porque no tengo más, ahora tengo una sola mujer. Ya me arrepentí. Ahora, ¿cómo sabía un espíritu de una mujer? Hechicería, obviamente, porque ella practicaba, había hecho pactos de sangre. Y estuvimos ahí con mi esposa hasta las 2 de la mañana. ¿Cómo sabía que yo había tenido muchas mujeres? ¿Será que Satanás te tiene... ¿Será que así como el ángel del Señor acampa alrededor tuyo, obviamente, por razones obvias, será que hay espíritus familiares que andan atrás viendo qué es lo que haces y empiezan? Porque Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en todos lados. Tiene que haber algún tipo de comunicación. En ese momento algunos espíritus le estaban diciendo, este salía con muchas mujeres. Y yo le dije, y si yo soy de aquellos que se sienten culpables porque pasó una mosca, rechazo, y ese es el problema de hoy, el pastor dice una cosa, está hablando de mí, está hablando de mí. ¿Y de quién más va a hablar el pastor? ¿A quién le está predicando? ¿A las hormigas en este cuarto? Si es para ti, mírate en el espejo. Ay, estoy ofendido por lo que dijo el pastor. ¿Qué crees que vinimos a hacer aquí? ¿Payasos? ¿Es un circo la iglesia? ¿O es ayudarte a verte en el espejo de la palabra? Porque eso es el amor de Dios, para que tú cambies y seas mejor. Y nos veamos arriba, hermano. Nos veamos arriba. No tenga miedo de recibir de Dios. Mira lo que dice Mateo 13, 37 al 43. El que sembró la buena semilla, esta es la parábola del grano de trigo y la cizaña. Cizaña es todo lo que destruye. Usted no sea cizaña, hermano. No sea cizaña. No sea cizaña. Es muy feo lo que viene para la cizaña. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. No sea cizaña en su hogar, con sus hijos, con su esposa. No sea cizaña. Acuérdese, la molina. Le voy a dejar acá mi piedra de molino, le voy a poner un acrílico. Le voy a poner on sale, en venta. Les respondió Jesús. El campo, 38, es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. Esa semilla que a veces estamos poniendo nuestros hijos, son nuestros hijos, que nosotros mismos estamos machacándolos y destruyéndolos. Y hay hombres con tremendo problema de control también. Y los hijos no se pueden mover. No pueden hacer nada. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Y están dentro de la iglesia. Y el enemigo que la siembra es el diablo. Bueno, la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. 40. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecado. Hermano, nos conviene vender la piedra del molino de asno. 42. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre. ¿Por qué tenemos que parar
asesinar a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la iglesia. Santiago 3, 11 y 18. ¿Cómo sabes que estás siendo, bueno, venenoso, tóxico, tóxica? Porque de tu boca sale agua dulce y agua amarga. 11, Santiago 13, del 11 al 18, pero vamos a leer solamente esta partecita. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Véase al espejo. ¿Qué echa usted? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Para terminar, bueno, perdón, vuelve atrás, me faltó una partecita que tenía cortada aquí. Dice la sabiduría de lo alto. Eso es lo que necesitamos. ¿Quieres llevarte bien con tus hijos? ¿Quieres ser el mejor esposo, la mejor esposa, hacer la voluntad de Dios? Necesitamos sabiduría e inteligencia. Sobreabundantemente la da Dios. Mira lo que dice la sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No es como un lorito empezar a hablarle, ay Jesús, y darle incluso testimonio. Porque Dios ha hecho cosas en cada uno de nosotros. Pero si su vida no ha terminado de cambiar, tenga cuidado. Su testimonio tiene que ser agradable ante los ojos de los hombres, empezando por su familia, sus hijos, su esposo, su esposa, sus familiares, porque si no los va a dañar y es un problema. ¿Quién es sabio y entendido? Esto es un tema de entender. Y eso no se hace con el hígado, se hace con la mente. No sea gente emocional. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, quiero pelear, tengo la necesidad de reclamar, no se jacten. Ay, si yo oro, pastor, si yo ayuno, no se jacten, ni mientan contra la verdad. 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, di conmigo, celos, y contienda, peleas, discusiones, en tu casa, con tus hijos, contigo mismo, peleas hasta con el espejo. Allí hay perturbación, y conmigo, perturbación. Y toda obra perversa. No es algo pequeño. Por eso nuestros países están siendo destruidos. Porque hay celos, hay contienda, hay división, hay competencia, hay contención. Y cada vez va a ser peor. 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, marca esto por favor, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por eso yo hablo claro. No quiero ser hipócrita contigo. El fruto de justicia se siembra en paz. ¿Tú quieres predicar? Empiezas a pelear con la gente. Sí, pero mi Biblia dice... No. ¿Quieres sembrar fruto de justicia? ¿Quieres sembrar fruto de justicia? ¿Quieres sembrar la palabra de Dios? Se siembra en paz. Estábamos en Huasaga ya hace un tiempo y pidieron que oráramos, un señor italiano y la familia, papá, mamá, en la casa de papá y mamá de Romina, y había un hombre ahí y quiso contender conmigo. A mí me llamaron a orar, no me invité yo solo. Él quiso contender conmigo. ¿Qué hice yo? Como hacemos los latinos, ¿no? Me fui al mercado, saqué mi cuchillo, me amarré el polo aquí para pelear. No, señor. Me dijo, yo ya tengo ese. Yo, qué bueno. La respuesta mansa aplacará la ira.
Pero si tú eres de los que es un piquito, con los gallitos, quiere hacer gallito con el pastor también, no va a suceder. Porque la sabiduría de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. ¿Tengo que tener misericordia con el pastor también? Sí, Señor. De buenos frutos. Si yo tengo misericordia con usted y me tengo que soportar todos sus problemas y sus cosas, usted también tiene que hacerlo conmigo. Sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Romanos 14, 12, 13, y con eso termino. En el día del juicio, en el día que te vayas, no va a estar mami, no va a estar papi. Será mejor que empecemos a hacer las cosas bien desde ahora. Será mejor que empecemos a dar buen testimonio. Será que mejor que aprendamos a callar. Aún el necio cuando calla, no dice que es sabio, se hace ver como sabio. Es poderoso el callar. Por eso los latinos no callamos, peleamos. Romanos 14, 12, 13. De manera que cada uno de vosotros, de nosotros, dará a Dios cuenta de sí. Y conmigo, yo individualmente voy a tener que darle cuentas a Dios. Ahí, échale la culpa a quien tú quieras. Mi papá, mi mamá, mi hermano. Dios no te va a escuchar. Así que ya nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo. Y conmigo, hoy yo decido no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Okay? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Pero te dejo con esta pregunta. ¿Quiere alguien mi piedra de molino, de asno? Vamos a tener que tirarla a la basura. Ya le dije a la gente, ayer sintieron muy bien que esto no es una fiesta de monos, la iglesia tiene más espiritual. La espiritualidad se va a dejar ver, el Espíritu Santo va a estar contigo. No necesitas probarle a nadie nada. No necesitamos competir. Vamos a orar y con eso estamos despedidos. Le damos gracias a Dios por ustedes, amigos, hermanos que entran por Zoom y Face. Empecemos a trabajar en nuestras familias. Dios anda buscando hombres y mujeres valientes que decidan mirarse en el espejo y ordenar sus vidas. Y mi piedra de molino también está a la venta para ustedes allá en Zoom y Facebook. Pero si ya tienes una, ruego que Dios te dé la sabiduría de que la destruyas y la tires. Padre, te doy gracias por tu palabra el día de hoy. Bendigo la vida de mis hermanos. Bendigo la vida de mis hermanos también allá en Guasaga, Señor. Te pido los bendigas. Te pido tu palabra no sea robada. Hoy el enemigo, Señor, no se robe tu palabra, sino que hoy sea el inicio de un cambio mayor en nuestras vidas. Que hoy sea el inicio, Señor. Hoy, Señor, nos vamos a acercar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos. Y vamos a decir de que no queremos guardar más esa piedra de molino para que no seamos echados al fondo de la mar, porque los hemos hecho caer, los hemos hecho tropezar con nuestro mal testimonio, con nuestro mal carácter, con nuestro juicio. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que traigas convencimiento de pecado a aquellos que creen que son grandes cristianos, pero que no lo son. Tú lo dijiste bien claro, no se engañen a ustedes mismos. Yo te pido, Señor, que en el nombre de tu Hijo Jesús ato esos demonios, porque son espíritus, que le mienten a la gente y le hacen creer que son grandes siervos y siervas de Dios. Te pido cierres sus labios, Señor. Todo fruto que se gane a través de esta iglesia no sea robado por el enemigo, por nadie, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido en este momento hagas un vallado sobre cada uno de ellos y que cierre sus ojos al mal testimonio, Señor. Que cierre sus oídos a la gritería, a la maledicencia, a la competencia, al daño, Señor, que el enemigo les quiere hacer usando aún gente dentro de la iglesia. Te pedimos perdón si
Y nosotros hemos estado parados en esos zapatos, Señor. Sabemos que de alguna u otra manera sí. Y te pedimos, Señor, que de ahora en adelante, Señor, obremos de la manera como tú quieres que obremos. Llenos de amor, llenos de misericordia. Bendigo a las familias, Señor. Te pido, abra sus ojos y sus oídos espirituales al poder entender cuando leen tu palabra, Señor. Te pido, te reveles a muchos, Señor, a través de tu palabra, Señor, porque el príncipe de este mundo, Satanás, ha enceguecido al incrédulo para que la luz del Evangelio no le resplandezca. Pero en el nombre de Jesús tomamos autoridad y golpeamos la mano del enemigo y, Señor, oramos que esos velos caigan en el nombre poderoso de Jesús y todo velo religioso se pudra por el poder de la unción en el nombre de Jesús, y que mis hermanos y mis hermanas y mis amigos en sus hogares puedan ver que el único Dios eres tú, y que tu palabra es la única que es auténtica, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.